hablábamos, ¿no? Cuando Messi compró ese mega hiper departamento en la Torre Porsche. Es una torre como muy tecnológica, muy espectacular, pero la Universidad de Miami ha hecho un relevamiento en todo lo que es la costa, donde se encuentra, en la zona donde está este edificio, y hay por lo menos 35 edificios que están en el mismo estado. Hablamos de una cuestión de hundimiento del suelo, y ahí hay alerta, porque dicen, ¿qué hacen? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se evalúa hacia adelante esto? Y parece mentira, ¿no? Parece mentira que hoy por hoy, cuando sabés que existen riesgos de que el suelo empiece a ceder ante hay un estructuras... antecedente de hace 3 años. Claro, donde Nico Vázquez y Jimena Cardi se salvaron de milagro. Se salvaron de milagro. Ahora, un arquitecto sabe, y justamente quien empieza a ensayar lo que puede ser un proyecto de este tipo, en un lugar donde se construyen cientos de torres, hay que tener en cuenta que el estudio habilita ¿para qué? Para que uno sepa que el riesgo existe. Yo creo que ahí tienen, antes de arrancar un plano o lo que sea. Uno siempre piensa debería ser así porque hay una torre muy conocida, no la voy a mencionar, Libertador y Godoy Cruz, que es imponente. Sin embargo, algo hicieron mal porque el edificio de al lado tuvieron que mudar a todos los vecinos durante 2 años porque le rompieron los cimientos. Digo, ¿hasta dónde calculan y hasta dónde no? Acá además está el tema del mar y los cimientos que también es distinto cómo se va erosionando el suelo. Bueno, Talía, Maluma, Messi. Y cientos de figuras más. Y la manera en la que cede el terreno es alarmante. Yo digo, volvés a esa torre siendo un millonario, sabiendo que se dio 8 centímetros y que puede pasar algo, porque si ocurrió hace unos años atrás, también puede ocurrir en estas torres que son nuevas y que parecen tener todo como para que no se caigan. Está Gerardo Feldman del otro lado, él es arquitecto, vive en Miami, creo que está igual en España, pero sabe de esto. ¿Cómo uno puede anticipar una tragedia? Por ahí uno dice, no, es muy dramático, pero la verdad que con los antecedentes que hay, uno por lo menos se permite desconfiar o hacerse las preguntas. ¿Cómo está, Gerardo? Bienvenido. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien, Feliz muy lunes. bien. ¿Qué pensás de esto? Son como 35 edificios que están en la misma situación, ha seguido el suelo unos 7, 8 centímetros. ¿Es grave, no es grave? ¿Cómo se toma? Bueno, es grave, son más de 35 edificios. Sí. Porque vamos todo Miami, la isla de Miami, desde South Beach hasta Sunny Isles, que es donde tiene el edificio Messi, donde tiene los padres también en el Regalia, donde empieza Golden Beach, todo es una falla teutónica que está en estado tranquila, que es la misma falla que viene de California. Digamos, es una falla subterránea. ¿Qué pasa? Normalmente viene cediendo el terreno. Todos los terrenos se mueven, los edificios se mueven. O sea, el edificio se mueve. Si uno está en un piso alto va a ver que la araña se mueve. O sea, es normal eso. Pero Miami, como es parte de una isla, parte hecha por el hombre, tiene como un sedimento de 3 a 6 milímetros por año, que se descubrió hace unos años. Eso. ¿Cuándo se descubrió? Se descubrió en el 2006, nos dimos cuenta todos en el 2006, yo justamente me tocó de cerca, porque yo estaba trabajando en ese edificio, en Sunny Isles, donde tuvimos que evacuar todos porque se había venido abajo casi 2 pulgadas. Un edificio a estrenar, muy, pero muy famoso. Pero ahí, Gerardo, por ejemplo, si uno supone, ¿no? Todo el proyecto, todos los ingenieros que ensayos, todos los cálculos que se hacen. ¿Qué falla ahí cuál es el imponderable que entra en juego para que empiece a pasar esto? Además, la plata que sale eso y... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué falla? No es que falla. En Miami estamos en piedra, que es una piedra caliza. Imagínense una piedra Pómex. Imagínense la piedra Pómex que con el agua se va haciendo los agujeros cada vez más grandes. Por el agua marina. Entonces llega un momento que la tierra va haciendo socavones. Ahora, Gerardo, perdona. Yo te voy a ser muy crudo en la pregunta. Si vos le tenés que recomendar a un familiar que vaya a vivir allí como arquitecto, sabiendo los riesgos que existen y por todo esto que está planteando, está claro que el planeta se enojó. Y se enojó y estamos viendo marejadas que antes no veíamos, estamos viendo movimientos sísmicos también importantes, estamos viendo que el planeta de alguna manera habla. Entonces, si vos le tenés que recomendar a una persona y decir, mira, andate a vivir tranquila porque esto cede, pero es algo contemplado, ¿le decís que se vaya a vivir ahí? Sí, de hecho estamos viendo, yo vivo por ahí, digamos, está bien. No es algo dramático como para evacuar. Hubo gente que sí tomó la decisión estos últimos años de evacuar después del derrumbe del Champlain. Te hago una pregunta. El caso de Nico Vázquez y Jimena Cardi, que también fue muy conocido en 2001, ¿sucedió lo mismo?
Bueno, ¿sucedió y no sucedió? ¿Qué pasa? Los edificios de antes del año 60 se construían, se mezclaba la arena de playa con la arena que venía. Claro. ¿Qué pasa? Es la arena que con el mar corroe y los hierros desaparecen. Claro. Yo he hecho un estudio para una demanda en el 2015, justamente tratando una demanda hacia la ciudad, donde vi varios condominios deteriorados. Entonces pedí que hagan algo. Hice todo un llamamiento como para que pase algo, y lastimosamente yo en el 2015 digo, vamos a terminar mal. Claro. Y en el 2020 pasó lo que pasó. Pero baja el valor de cotización, porque recuerdo que aquí en Buenos Aires, Libertador y República de la India, Chiche Helblum había comprado un departamento en un edificio lujoso a estrenar. Cae el balcón, que era una especie de balcón terraza de primer piso. Chiche dijo, lo primero que hago es venderlo, pero lo vendió aparentemente bien. Luego todos los departamentos bajaron un 15% el valor, porque si bien se había resuelto el problema, uno dice, ¿hasta qué punto estoy seguro? Claro. Bueno, a mí me pasó en Miami, de hecho he tenido muchas, tuve que contratar a la ciudad, me puso abogados a mí, para defender, pues me han dicho que por culpa mía, muchos condominios de la playa bajaron de valor. Lo cual no es cierto, porque nadie puede hacer eso, que digamos, nadie puede hacer que uno suba o baje de valor como si lo fuera a comprar. Después subieron de una manera loca, en la pandemia subieron locos los condominios, digamos, no era el caso. Pero el tema de ese edificio del Champlain, donde estaban los chicos, es un caso aparte. Claro. Es un caso de falta de mantenimiento. Bueno. Es un caso donde toda la estructura no existía, se debilitó. Sí. Es interesante, Gerardo, porque después te quiero preguntar, cuando debatimos acá lo que pasa en la costa argentina, hace poquito lo que pasó en Gesell, que si bien estaban haciendo trabajos, uno se pregunta, ¿no? La última inspección, ¿cuándo fue la última vez que alguien lo controló? ¿Se controla, no se controla? Pero al respecto del edificio donde estaba Nico y Jimena, el Surfside, ese fue hace 3 años, en donde hubo 98 personas que perdieron la vida. Fue una tragedia en Miami. Vamos a recordar un poquito lo que pasaba en ese momento. Escuchamos un ruido muy fuerte, subimos al ascensor, se movió el ascensor, ahí recién entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento. No entendíamos qué pasaba, no entendíamos si era tornado, un ataque, más parecido a lo que es una película. El derrumbe de un edificio en la ciudad de Miami. Se vino lamentablemente todo un edificio, una estructura abajo. 2 de la mañana sucedió esto. Lamentablemente estaba toda la gente durmiendo. Hablamos de un edificio de 12 pisos, 100 departamentos. Esta estructura habla claramente de lo que pasa. Del lado donde está Sandra, está en rojo la estructura de 13 pisos que se cayó por completo. Este edificio tiene, si no me equivoco, más o menos 40 años. 40 años, sí. Tienen que empezar a pasar las inspecciones y bueno, van a empezar a hacer todo el tema de reformas. Yo creo que ciertamente puede haber habido una socavación del terreno. Hay argentinos involucrados. Hasta el momento hay 4 personas a quienes se está buscando. Se salvaron porque Dios es grande. Los 2 que se salvaron eran Nico Vázquez y Jimena Cardi. Yo le digo justo a la gente, porque estaba muy nerviosa, y a Jimena principalmente, que cruzáramos. Y ahí se escucha un estruendo imposible de relatar. Teníamos una nube de polvo tan grande junto con el ruido que no nos podíamos ver. Estaba también Martín Bossi, de quien hablamos mucho en estos días. Yo le mando un mensaje a Martín a las 9:12. Guido, querido, me explotó el teléfono y me asusté. Estoy bien. Yo ayer estuve con Nico. Espero que él esté bien, no sé, estoy muy preocupado. Tuvieron la reacción rápida, especialmente Jimena. Se tomaron de la mano y salieron corriendo. Alguien los tomó de la mano. Y le dijo, pensemos sigan, cada muchachos, uno... Y sí, sigan adelante porque este no es el momento, ¿no? Corremos desesperadamente y Jimé se golpea contra un árbol, una palmera así muy fuerte, le sale como un huevo muy grande en la cabeza. Jimena Cardi, que acaba de publicar hace segundos nada más, llevando tranquilidad, nosotros estamos bien. Agradecer la preocupación, la verdad que seguimos todavía en shock. No quiero ponernos a nosotros en el rol de lo más importante porque acá hay gente que está desaparecida, hay gente muerta y... Bueno, quería dejarles este mensaje para por lo menos contarlo en primera persona y que no transmitirle tranquilidad.
sabés que ahora recordando el archivo un poco, nunca hablaron los chicos después de esto. Quedaron muy afectados, nunca más quisieron dar declaraciones. Juli, además, que habían vivido. perdona, cuando uno escucha esto, es inevitable pensar que en un lugar donde no había torres, ahora hay, no sé, decía el arquitecto, decenas de torres construidas, más de 35. Digo, ¿por qué tiene que tolerar ese terreno? Más allá de que se hagan los estudios que correspondan, ¿por qué tiene que tolerar semejante cantidad de torres? Y quizás... ¿Lo tolerará? Es la pregunta. Es muy costoso porque, mira, estas imágenes lo dicen todo. Además, con un movimiento, y el arquitecto sabrá decirnos, las vibraciones no es una torre construida, es una torre viva, con movimiento, con el auto que llega hasta el ingreso al departamento. Y acá sobre todo factores climatológicos que van... Y el arquitecto, disculpe arquitecto, pero cuando comenzó a hablar dijo, esto es grave. Entonces yo quiero saber si es grave o no tan grave. El tema es, como digo, si ahora todas las ciudades, después de lo que pasó, del Champlain, del derrumbe del edificio, tomaron en cuenta la inspección de los 40 años. En Miami cada 40 años empiezan los primeros 40 y después de 10 en 10, inspecciones general de estructura, electricidad, plomería, pero sobre todo estructura. Que normalmente años atrás esa inspección se pasaba por alto. Se le decía al inspector que viniera el año que viene, que no había dinero para arreglar. Entonces, eso fue el problema de muchísimos años en Miami. Muchísimos años. Que ahora obviamente no se puede hacer nada. Uno no puede hacer ni un baño sin un permiso. Menos en las zonas de lo que es Surfside, Sunny Isles, Le hago una pregunta que además de preparar un edificio para lo que tiene que ver con movimientos sísmicos, caso Miami, aunque también en algún momento podríamos hablar de Buenos Aires, que hay una falla inactiva que afortunadamente nunca entró en movimiento, pero debería también construirse antisísmicos. Ahora le pregunto, para los edificios que tienen que soportar en primera línea de costa lo que son las tormentas huracanadas, los huracanes, ¿hay también un tipo de construcción específica para esto? Sí, hay todo una estructura especial, hay unos vidrios especiales que son para huracanes, para recibir los vientos, toda la estructura está preparada. Toda la estructura, yo diría que después de Andrew, la reglamentación en la Florida, pero sobre todo en Miami, cambió por completo. Hoy no se puede, los techos están reforzados, hay un tema de cuidado de huracán, de prevención muy alto, muy alto. Gerardo, ¿recibió alguna llamada, yo no quiero decir amenaza, pero alguna advertencia o bajá un par de cambios porque en realidad no se está hundiendo Miami, aunque se esté hundiendo un poquito? ¿Se entiende lo que digo, Gerardo? Sí, bueno, recibí en el momento del edificio donde yo había, en el 2015 lo hago público a la denuncia, y cuando pasa lo del Champlain me empezaron a llamar y a acosar. Y ahí es donde uno de los... ¿Hiciste la denuncia? Hice la denuncia, más la pueden ver en YouTube. Claro, pero ¿y de dónde venían esas amenazas? No, venían de propietarios. Venían de propietarios que por culpa mía se están bajando los precios, la gente no quería rentar en ese tiempo. ¿Propietarios o de, digamos, grandes empresas desarrolladoras? Hay un boom inmobiliario muy importante en Miami desde hace por lo menos 20 años. ¿Eran solamente propietarios individuales o considerás que había una mafia detrás? Sí, un lobby. No, bueno, había los condominios, los directivos de los condominios. ¿Y qué te decían? ¿Pero qué te decían? ¿Te llamaban? Que pare de hablar, que me iban a hacer una demanda, que pare de hablar. De hecho empecé a hablar menos. ¿Tuviste miedo? Sí, en realidad el miedo legal, ¿no? Sí. Porque en Estados Unidos el miedo, o sea, la parte legal es muy, muy complicada. Entonces, de cada palabra que yo decía o cada no era amenaza, pero yo mostraba errores, que lo pueden ver ahí en YouTube, donde cómo estaban los edificios. Véanlo, edificios enfermos en Miami, donde uno puede ver cómo con la mano se destruían los hierros. Claro. Y eso es lo que pasó. La estructura estaba como si fuera una osteoporosis, como que los huesos no tienen estructura. ¿Qué pasa? Hacen un edificio nuevo al lado, con unas bases muy, muy profundas, de 50 o 60 metros de profundidad, donde tienen que estar haciendo, eso debilita el edificio al lado. Claro, sí. Gerardo, decilo. Sí. Me pedían que dejara de hablar porque, completar la frase porque me parece importante en todo esto que estás mencionando. No, me asustaron el tema legal porque uno a veces en Estados Unidos cualquier cosa, yo no tengo título de ingeniero en Estados Unidos, no podría estar haciendo las denuncias que hice en ese momento.
y entonces por eso me dijeron me estaba metiendo en un problema grave por lo que había hecho. De hecho, el condominio que yo utilicé de ejemplo, de varios, es donde me llamaron para amenazarme, de ese condominio en Valhalla. ¿Pero qué te decían? Digo, ¿te mandaron un mensaje, hablaron directamente con vos? ¿Te amenazaron a vos? No, me amenazaron. ¿Pero qué, con qué palabra? Porque no queda claro qué es una amenaza en estos términos. No, yo una demanda. Ahí no es amenaza, no es amenaza. No es apriete. ¿Y cómo hiciste después? ¿Tuviste que dejar de hablar un poco? Dejé de hablar, desaparecí de hablar. Además, en su momento he hablado en muchos medios, he hablado con la alcaldesa, he hablado, he tenido, digamos, expliqué el por qué pasaba esto. Le digo, si el mantenimiento uno arreglaba, las inspecciones se pagaban y las pasamos para el otro año. Claro. ¿Y entonces, de esos edificios que vos denunciaste en ese momento siguen funcionando normalmente? Se han arreglado por suerte, La mayoría se han arreglado. Entonces, gracias a mí, yo creo que después del Champlain todos tomaron en cuenta que, bueno, después de 98... Pero eso es lo que, Gerardo, eso es lo que hablamos siempre, ¿no? Esperar a una tragedia tan gigante para tomar cartas en el asunto, en algo que entendemos que es un negocio millonario, que hay gente que pierde, pero... Que Gerardo advierte es algo, me parece más peligroso, que es la negligencia del Estado de la Florida al permitir que no se hagan los controles para pero acá, Luis, cuando debatíamos lo de Gesell, de verdad, que todavía está en investigación, también nos preguntábamos, pero como el municipio no tiene que hacer una inspección, y nos decían, la verdad es que no. Y uno se pregunta, ¿no? Acá en la costa argentina, ¿cuántos edificios de muchísimos años hay? Ahí hablas de estructuras viejas versus estructuras nuevas. Perdón que lo de Gesell, si uno ve, y pasa muchísimo en Miami, uno ve que está arreglando y hay un volquete, hay gente entrando a trabajar. Nadie se para, va a la ciudad, ningún vecino, pues en Miami los vecinos son los que denuncian. Si ves que hay boquetes, entran obreros, ¿dónde está el permiso? ¿Dónde están los planos? ¿Dónde está el estudio? Si han movilizado alguna estructura para poner un elevador. Pero Gerardo, algo peor. Ahora se conocieron imágenes de lo de Gesell, donde se ven a los obreros con martillos hidráulicos picando las columnas, considerando que no eran columnas troncales. Digo, me parece que también hay personas que toman a su cargo una obra, que se confían demasiado, que creen que pueden con todo y no se dieron cuenta que la tragedia estaba a la vuelta de la esquina. Totalmente. Bien.